¿Qué tal? ¿Cómo están? El cáncer de pulmón es el más mortífero en el mundo, pero la buena noticia es que detectarlo a tiempo significa curación, al menos en el 85% de los casos. Nos lo va a contar el doctor que me acompaña, es el doctor Javier Zulueta, es director del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, bienvenido a este videochat que emitimos para ABC. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Dispuesto a contestar a las preguntas, supongo? Dispuesto. El doctor Zulueta es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Medicina Interna en el Hospital St. Luke's, centro docente de la Universidad Case Western de Cleveland, en Estados Unidos. Realizó las subespecialidades de Neumología y Medicina Intensiva en el New England Medical Center del Hospital de la Universidad de Tufts en Boston, en Estados Unidos. Y vamos a comenzar, doctor, una vez presentado al especialista que me acompaña y que va a contestar a las preguntas que han estado enviando a través de la página web de ABC. La pregunta de José nos sirve para poner en contexto de lo que vamos a hablar. José pregunta que cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón. Cuando aparecen los síntomas ya suele ser porque el cáncer es avanzado y eso es uno de los problemas, o quizá el problema más grave que tiene el cáncer de pulmón. Pero los síntomas pueden ser muy variados, pero pueden ser desde dificultad para respirar, expectoración con sangre, dolor en cualquier parte del tórax, o luego ya cuando el tumor invade otros órganos, pues síntomas referidos a esos órganos. Pero como digo, desgraciadamente el tumor del pulmón puede crecer durante mucho tiempo antes de llegar a producir los síntomas y por eso no se puede detectar si no se busca. Vamos a hablar de detección porque además hay que decir que pues, el doctor Zulueta es investigador principal de la Clínica Universidad de Navarra en el estudio internacional multicéntrico IELCAP para la detección precisamente del cáncer de pulmón. Permítame, doctor, que le lea esta segunda pregunta de este videochat que tiene que ver directamente con sus investigaciones. ¿Cuál es la prueba médica más eficiente? Nos pregunta un usuario para detectar esta patología, el cáncer de pulmón. La prueba la que utilizamos y hemos demostrado que es muy útil es el TAC, que es lo que se conoce más vulgarmente como el escáner de pulmón. Es una imagen radiológica muy detallada del pulmón que permite ver milímetro a milímetro cualquier estructura del tórax o del cuerpo en realidad y nos permite ver, haciéndolo de forma periódica en personas de alto riesgo, pequeños nódulos o cánceres cuando aparecen y son pequeños, todavía no producen síntomas, pero ahí todavía se pueden curar con cirugía. Es decir, que ya realizando un TAC, ya el paciente que acude a consulta, que se realiza, ya podría saber si está padeciendo esta enfermedad o cómo es la dinámica, doctor. Sí, lo que se hace es que en personas de riesgo, esto es muy similar a un programa de detección precoz de cáncer de mama, por ejemplo, con mamografías en mujeres. En personas de riesgo, que son fumadores o exfumadores de cierta edad, más de 40 o 50 años, haciendo un TAC todos los años, se detecta el cáncer cuando aparece, cuando es pequeño y puede ser incluso años antes de que llegue a producir síntomas. En el momento en que se ve un nódulo todavía no se sabe si es un tumor o no, de hecho la mayor parte de los nódulos o lesiones que se ven en el pulmón no son cáncer, son cicatrices y por eso hay una serie de protocolos que seguimos repitiendo el escáner, buscando crecimiento para determinar si una lesión en particular es cáncer o no es cáncer. Porque puede ocurrir que esa lesión no crezca, ¿no, doctor? O en ese caso no hablaríamos de cáncer, ¿es así? Exactamente, de hecho la mayor parte de las veces los nódulos que se ven en el pulmón o las manchitas que se ven en el pulmón no son cáncer, son cicatrices que el pulmón está abierto al exterior, se infecta con facilidad y tenemos pequeñas cicatrices que pueden dar lugar a pequeños nódulos, a pequeñas lesiones. Sobre nódulos, pregunta Carlos, dice: tengo tos y expectoración espesa frecuente, así como un micronódulo de 5 milímetros. ¿Puede ser sospechoso de cáncer de pulmón? Pregunta. Doctor, en primer lugar, quizás convendría que explicase qué es un nódulo pulmonar. Sí. Un nódulo, esta es una pregunta que nos encontramos muy frecuentemente. Un nódulo es una pequeña mancha que se ve en la imagen radiológica, en el TAC de tórax, y puede ser desde 5 milímetros o menos incluso hasta 3 centímetros. A partir de 3 centímetros ya no se llama nódulo, se llama masa. Bien, cuando nosotros hacemos estos escáneres o estos TACs a personas de riesgo para detectar cáncer precozmente, hasta el 20% de las personas tienen nódulos y, como digo, la gran mayoría de estos nódulos no son cáncer.
y la gran mayoría son de estos tamaños, 5 milímetros, etcétera. Por tanto, tener un nódulo de 5 milímetros no quiere decir ni mucho menos que tenga cáncer. Lo más probable es que no lo tenga. Lo que hay que hacer es un seguimiento y repetir el TAC a los 3 meses. Si ese nódulo no ha crecido o se ha mantenido estable, es probablemente una cicatriz y se deja tranquilo y se sigue con TACs al año, a los 2 años. Si vemos crecimiento, entonces la sospecha aumenta y tenemos que actuar de otra forma. De otra manera, ¿verdad? Bueno, queda contestada la pregunta de Carlos, también la de Juan Antonio, que preguntaba algo similar. Gracias a ambos por formular su pregunta a través de la página web de ABC. ¿A partir de cuántos milímetros, pregunta este otro usuario, se puede sospechar que el nódulo es cancerígeno? Bien, como decía antes, realmente en una primera imagen no solemos sospechar directamente que es cáncer, independientemente del tamaño, a no ser que estemos hablando de nódulos ya de 1,5 centímetros, 2 centímetros. Ahí sí que la sospecha es mayor, pero la mayor parte de estos nódulos que detectamos son de 5, de 6, hasta 10 milímetros, y lo que hacemos, repito, es un nuevo TAC a los 3 meses para ver si hay crecimiento o no hay crecimiento. Y la mayor parte de las veces no lo hay y se trata de lesiones benignas que se dejan en paz. Claro, no se trata de alarmar, ¿verdad? Pero sí que estar atento a cómo son esas pruebas del TAC. Javier desea saber por qué en algunas personas el cáncer de pulmón se desarrolla 5, 10, hasta 20 años después de dejar de fumar. Y dice si pudiera ser que en algunos casos la brusca suspensión del tabaco provocará una aceleración repentina, dice, de la enfermedad en unas personas que, digamos, sus defensas y sistema inmunológico respondían bien ante la evidente toxicidad del tabaco, y el hecho de dejar de fumar, dice, podría haber actuado como pues un desencadenante, ¿no? Esta teoría de Javier. Gracias por su pregunta, Javier. Sí, no, esto es una pregunta muy interesante que recibimos muchas veces en la consulta. Es verdad que hoy en día se producen más cánceres de pulmón en personas que han dejado de fumar, pero no tiene nada que ver con el hecho de dejar de fumar, son meras estadísticas. Hay muchos más exfumadores que fumadores. Y el problema es que cuando uno deja de fumar, el riesgo de cáncer de pulmón no desaparece del todo hasta pasados bastantes años, y bastantes años se habla de 10, incluso 20 años. Disminuye desde el primer día, es decir, el riesgo, el día que deja uno de fumar, al día siguiente su riesgo ya es menor, pero va bajando muy poco a poco y no llega a igualarse al que nunca ha fumado, probablemente, como digo, hasta 10, 20 o quizá nunca. Pero no quiere decir eso que el hecho de dejar de fumar acelere procesos inmunológicos ni cambie nada y facilite el cáncer de pulmón, no. El cáncer de pulmón ocurre como consecuencia del tabaco. El tabaco ya deja daño, incluso cuando dejamos de fumar, que puede dar lugar al cáncer. Y por eso pueden aparecer cánceres 10, 15 años después. Un buen consejo, doctor, en primer lugar, ¿verdad? Dejar de fumar como prevención, desde luego, como medida pues generalizada para todos los que nos están siguiendo. Ángel quiere saber cuánto tiempo precisamente debe transcurrir desde que se dejó de fumar para que los pulmones recuperen un estadio similar al de un no fumador. Anteriormente comentaba que quizás no llegue ese momento, ¿no? Pero ¿qué le puede decir Ángel? No llega en cuanto al riesgo de cáncer de pulmón, pero es verdad que los pulmones, en el momento en que uno deja de inhalar humo con todos los productos tóxicos que lleva, pues los pulmones se van limpiando y la función pulmonar se normaliza, o digamos que deja de recibir daño inmediatamente. Lo que yo decía antes era acerca del riesgo de cáncer de pulmón, así como por ejemplo la enfermedad cardiovascular causada también por el tabaco, el infarto de miocardio. El riesgo desaparece prácticamente en 1 o 2 años cuando uno deja de fumar y se iguala al que nunca ha fumado. El riesgo de cáncer de pulmón, como dije antes, no desaparece tan rápido y tarda mucho más en disminuir hasta 0. Por eso recomendamos seguir haciendo detección precoz de cáncer de pulmón a personas que han dejado de fumar. Fumadores y exfumadores, como decía hace unos minutos, ¿verdad? María tiene una pregunta referente a la herencia genética. Cuando una persona ha sufrido cáncer de pulmón, ¿qué posibilidad, dice, hay de que sus descendientes lo padezcan, y más cuando se ha tratado de un cáncer de pulmón con mutaciones específicas? ¿Y por qué siguen siendo estos de los más mortales a pesar de los avances? Pregunta María. Sí, es también otra pregunta muy interesante. Efectivamente sabemos que el riesgo de cáncer de pulmón aumenta en familias en las que hay ya un miembro que tiene un cáncer de pulmón. Por lo tanto,
claramente hay una serie de factores genéticos que son importantes. No sabemos todavía cuáles son. Solo sabemos eso, que una persona que tiene un antecedente familiar importante, de familiares directos que han tenido cáncer de pulmón, tiene más riesgo de tener cáncer. No necesariamente son cánceres más agresivos ni con peor pronóstico. Lo único que nos alerta a que esa persona quizá deba ser seguido de forma más de cerca, vaya. Más de cerca, muy bien. Doctor, vamos a continuar en este videochat que pueden seguir en directo desde la página web de ABC con la pregunta de Maripili. Después de tiempo tosiendo, a mi padre le han hecho una radiografía en la que aparece imágenes de fibrosis, atelectasia de pulmón derecho y ensanchamiento de mediastino. Le han mandado un TAC para finales de junio, pero estoy preocupada, lógicamente, dice Maripili. ¿Qué puedo hacer?, le pregunta doctor Zulueta. Es una situación efectivamente compleja y obviamente tiene algo de enfermedad en el pulmón, no sabemos qué es. Tiene fibrosis, tiene una atelectasia. Atelectasia es un colapso de parte del pulmón y tiene que ser estudiado. El TAC es la prueba siguiente que hay que hacer probablemente y convendría hacerlo cuanto antes. Muy bien, pues ya tiene esa cita, con lo cual adelante Maripili con este plan que tiene con su padre. Marisol y José Manuel preguntan si al tener asma bronquial aumentan las probabilidades de padecer cáncer de pulmón. No, el asma no es una enfermedad que aumente el riesgo de cáncer de pulmón. Sí, por otra parte, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede sonar parecido al asma, pero esto es una enfermedad producida por el tabaco, una obstrucción de los bronquios similar a lo que ocurre con el asma, y esa sí que aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero el asma en sí no. ¿En qué medida aumenta el EPOC, el cáncer de pulmón, en las personas que lo padecen, doctor? Pues se calcula que una persona que tiene EPOC tiene por lo menos 3 veces más riesgo que una persona que haya fumado lo mismo y que no tenga EPOC. Independientemente de que esta persona con EPOC no haya fumado, ¿es así? En general, la gran mayoría de los pacientes con EPOC han fumado, por tanto, el riesgo es relacionado también con el tabaco. Vamos con otra pregunta que nos ha llegado a la web de ABC. ¿Fumar un paquete a la semana es suficiente para tener riesgo real de cáncer de pulmón? Con todo lo que hemos hablado hasta ahora, a ver qué contesta el doctor, pero me temo que la respuesta es afirmativa. Sí, eso también es una discusión muy común con los pacientes. Si fumar un cigarrillo de vez en cuando o 2 cigarrillos al día. El fumador social, ¿verdad? Exactamente, el que se habla tanto. Si eso es peligroso o no es peligroso. Está claro que el riesgo de padecer una enfermedad causada por el tabaco, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, cáncer, etcétera, aumenta con el número de cigarrillos que uno fuma. Por tanto, un paquete a la semana es más que ningún paquete a la semana en cuanto a riesgo. ¿Cómo se puede cuantificar eso? Es muy difícil, pero está claro que fumar un cigarrillo ya es un cigarrillo de más. Efectivamente, además, así que hay que cortar por lo sano, entiendo, doctor. Vamos con la pregunta de Ricardo, dice, soy de Madrid, ¿está hoy en día la Clínica Universidad de Navarra con algún tratamiento eficaz? A ver, para el cáncer de pulmón afortunadamente se ha avanzado mucho en cuanto a tratamientos y hay tratamientos eficaces. El problema, como decíamos al principio, es la detección precoz. En los cánceres avanzados, obtener la curación mediante tratamientos médicos es muy complicado. Hay casos que se dan, pero es muy complicado. El tratamiento curativo hoy por hoy es la cirugía y solo se puede operar un cáncer cuando está localizado, cuando no se ha extendido. Claro, ahí está la clave, ¿no, doctor? Eso es la clave, exactamente. Entonces, pero sí que hay tratamientos nuevos que están apareciendo que permiten prolongar considerablemente la supervivencia de los pacientes con cáncer y mejorar muchísimo su calidad de vida. Queda más o menos contestada también la pregunta de David, que dice, siempre que se opera un cáncer de pulmón implica radio y o quimio posterior. Bueno, sí, no, eso es otro tema, ¿no? Cuando se opera un cáncer de pulmón, como digo, siempre es porque está localizado. Una vez que se ha extraído el cáncer y todos los ganglios linfáticos que hay alrededor para estudiarlos, si todo está limpio, no requiere más tratamiento que la cirugía. A veces se encuentran pequeñas metástasis en ganglios que están cerca del tumor y entonces en algunas ocasiones sí que se recomienda dar un tratamiento adicional de quimioterapia o de radioterapia. Hola, doctor Zulueta, le escribe esta persona, no dice su nombre en este caso. En el cáncer microcítico, la supervivencia en los 2 años posteriores es casi nula, pregunta esta pregunta.
que además incorpora otra cuestión más. Solo en tratamiento paliativo es casi lo único que se puede hacer, y es verdad que se den este tipo de tumores en no fumadores. A ver, el carcinoma microcítico efectivamente tiene un pronóstico, es mucho más agresivo que el carcinoma no microcítico, que engloba a todos los demás, digamos. No es verdad que el pronóstico sea tan infausto como nos plantean en la pregunta. O sea, sí que hay supervivencias a largo plazo, mejores cuando se detectan pronto y cuando el tumor no está extendido. Ese tumor sí que se trata generalmente con quimioterapia y sí que hay muy buenas respuestas, pero es verdad que el pronóstico es peor. Todos los cánceres pueden ocurrir en no fumadores, pero es una gran minoría. O sea, no más del 5% de los cánceres de pulmón ocurren en no fumadores. Casi todos los cánceres, y sobre todo este microcítico, están relacionados con el tabaco. Pues tenemos aquí un internauta que parece que ha dejado de fumar, ha tomado buena nota de lo que está diciendo el doctor Zulueta y dice: cuando dejas de fumar, ¿qué chequeo hay que realizar para que todo está correcto? En general, el tabaco, estamos hablando del cáncer de pulmón, pero el tabaco produce daño a muchos niveles. Entonces, dependiendo de la edad de uno y dependiendo de la salud previa, una persona que fuma, yo recomiendo que se haga un chequeo general, es decir, que se mire no solo los pulmones, sino también el corazón, que se mire una serie de análisis que puedan reflejar problemas en otros órganos, porque yo creo que el tabaco, desgraciadamente, produce daño en tantos órganos que hay que mirarlo casi todo. Pero realmente, ya ciñéndonos al problema que nos atañe hoy, que es el cáncer de pulmón, nosotros recomendamos que en personas de más de 45 o 50 años que han fumado o que siguen fumando, se hagan todos los años una detección precoz, un programa de detección precoz con un TAC de tórax, que además los hacemos con muy baja radiación. Por tanto, hay mucha discusión acerca del peligro que pueda tener la radiación. Es muy pequeña la dosis que se da y por tanto ese riesgo no existe. ¿La dosis de radiación equivaldría, no sé, a alguna otra prueba a la que las personas estén un poquito más habituadas a realizarse en su día a día? La tecnología está avanzando de forma muy rápida. Hoy en día todavía la radiación, incluso del TAC de baja dosis de radiación, es mayor que, por ejemplo, una mamografía, pero ya hay tecnología disponible que ha igualado este TAC a la mamografía o incluso con menos dosis. O sea que yo creo que el peligro de la radiación es prácticamente inexistente. Pues muy buen mensaje también para esas personas que se lo estén preguntando, que seguramente que serán más de una. Otro exfumador nos escribe que dice que desde el año 95 ya no fuma, actualmente tiene 47 años, deportista habitual y vida más o menos sana. Dice: ¿hay riesgos de que desarrolle un cáncer de pulmón debido a mi condición de exfumador? ¿Qué probabilidades manejan los estudios? 47 años, comenta. Exfumador desde el 95, o sea que lleva ya 20 años. Por tanto, si ha dejado de fumar ya hace 10 años, dejó de fumar con 35 o 37 años. Hace 20 años que dejó de fumar. Hace 20 años, perdón. Sí. Pues su riesgo es bastante bajo. Y hay muy buenos estudios que demuestran que cuando se deja de fumar, cuanto más joven es uno al dejar de fumar, menor es el riesgo de cáncer de pulmón, independientemente de la cantidad que uno haya fumado. Por tanto, habiendo dejado de fumar hace ya 20 años, el riesgo es muy, muy bajo, prácticamente equiparable al del nunca fumador. ¿Y el hecho de que sea deportista, lleve una vida sana, influye en esos Desgraciadamente, parámetros? eso no influye nada. Porque los cambios que se producen, el tabaco daña directamente a la célula que está en el epitelio, en la piel, digamos, de los bronquios y de los alvéolos, y el ejercicio ahí no tiene ningún efecto. No tiene nada que ver. He oído que en Estados Unidos, dice este otro internauta, ya se ha implantado programas de detección precoz. ¿Cómo está la situación en España? Interesante pregunta. Sí, muy interesante. Efectivamente, en Estados Unidos existen programas de detección precoz desde este año. Después de que ya se han publicado estudios con datos y resultados claros de que haciendo un programa de detección precoz mediante TAC de tórax todos los años se detecta la gran mayoría de los cánceres en estadio 1, cuando se puede curar.
En Europa no estamos ahí ni estamos cerca siquiera. Desgraciadamente todavía se está discutiendo acerca de los costes y de la repercusión que pueda tener en los sistemas sanitarios, por tanto estamos lejos de poder hacer eso en un sistema como el español, un sistema público. Sí que se hacen programas de detección precoz en centros privados como este o en algún otro. ¿Cómo es el sistema de detección precoz aquí en la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona, donde nos encontramos? Sí, aquí lo que hacemos es una revisión respiratoria, una visita con un médico, unas pruebas de función respiratoria y un TAC de tórax. Y eso se repite todos los años. ¿Y a qué grupo de personas se realiza? Nosotros lo recomendamos, insistiendo un poco en lo que decíamos al principio, a personas de más de 45 años que hayan fumado o que sigan fumando. Y luego ya, dependiendo de los resultados de las pruebas de función respiratoria, etcétera, se puede recomendar quizá no hacerlo todos los años en algunas personas que vemos que el riesgo es menor. Doctor, además usted lleva muchos años ya estudiando este tema en estudios internacionales, porque recientemente organizaba un congreso internacional aquí en Pamplona, y las conclusiones a las que se llegaban por parte de los expertos a nivel mundial, pues la verdad que, vamos, son incuestionables la urgencia de esta implantación de programas de detección precoz, ¿no? Los resultados son indiscutibles y son contundentes. Hoy en día, en sitios cuando no se hace detección precoz, el 85% de los cánceres se detectan en estadios avanzados, cuando no se puede curar. Mediante programas de detección precoz se cambia completamente la estadística. El 85% se detectan en el estadio 1, el más precoz de todos. Y ahí se cura, en ese estadio se puede curar. Y de hecho tenemos estudios, efectivamente, llevamos ya 20 años haciendo esto y recolectando datos. Y tenemos datos que demuestran que más del 80% de los cánceres que diagnosticamos persisten, o sea, siguen vivos los pacientes 10, 15, 20 años después de haber sido diagnosticados. Eso son cifras que pueden cambiar completamente la estadística tan nefasta del cáncer de pulmón si se implantaran programas de detección precoz. Pues doctor Javier Zulueta, director del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra, muchísimas gracias por atender a los usuarios de abc.es. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por sus preguntas. Ha quedado muy claro cómo la detección precoz del cáncer de pulmón, el cáncer más mortífero del mundo, salva vidas. Así que nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias, adiós.